Y bien, regresamos de la pausa. Esto es Primera Visión. Son exactamente 7 de la mañana con 15 minutos. Mi nombre es Tatiana Mangiari y yo los acompaño hasta las 9 de la mañana con esta jornada de información. Importante hablar también de, y analizar también de la designación de los 16 ministros. Sabemos que aún falta el nombre del ministro de Economía y el ministro de Justicia. Vamos a analizar, la elección del premier también, que ha sido muy cuestionado, y además también del desorden total que se llevó a cabo ayer en el Teatro Nacional, que supuestamente se debería llevar a cabo a las 8:30 de la noche, pero inició 11:30 de la noche. Casi 3 horas de retraso, más o menos 3 horas de retraso. Y además que no dejaron ingresar a la prensa, algo también que tiene que ver mucho con la libertad de prensa y la democracia. Así que para hablar de ese tema y analizar un poco también sobre la confianza que le debe de dar, porque por supuesto se mencionan los 18 ministros, dan a conocer los ministros y luego tiene que pasar por el Congreso para brindarle la confianza. Bien, entonces tenemos a el analista político Héctor Ampuero. Bienvenido, señor Ampuero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias nuevamente por aceptar la entrevista. Y bien, ayer han ocurrido varias cosas, ¿no? Se conoció al premier en Ayacucho, el señor Guido Bellido, quien tiene denuncias por apología al terrorismo. Mira quién nos representa. Tenemos también al señor Héctor Béjar, que es ministro de Relaciones Exteriores, que es un exguerrillero comunista y fan del líder de la Revolución Cubana, el señor Fidel Castro. También hemos hablado de ayer, por ejemplo, que no dejaron de ingresar a la prensa también para la designación de los ministros, para la juramentación de los ministros. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, es un pan con mango, Héctor, todo lo que está ocurriendo realmente, porque es un desorden total. Supuestamente, y lo que se escuchaba entre los colegas era que Dina Boluarte iba a ser la premier, ¿no? Es más, se acercó a Ayacucho, llevó a toda su familia, luego salió el señor Guido Bellido, que tiene denuncias por apología del terrorismo. Acá se llevó a cabo la juramentación de los ministros, faltan 2 ministros de Justicia y de Economía, no dejaron ingresar a la prensa. Supuestamente estábamos citados a las 8:30 de la noche que se iba a llevar a cabo la juramentación, pero se pasó a las 11:30. El señor Pedro Franque, el señor Aníbal Torres se retiraron también del Teatro Nacional. ¿Qué pasó, no? ¿Qué es lo que se espera? ¿No? Porque imagínate si esto está iniciando, tiene días, es en realidad un día, si no me equivoco, el señor Pedro Castillo de ser presidente de nuestro país, y hay un tremendo desorden, una desorganización. ¿Cómo es que va a llevar a cabo 5 años siendo cabeza de un país de más de 30 millones de peruanos? A ver, Tatiana, has hecho un resumen bastante acertado, bastante específico de todo lo que ha sucedido en estas últimas casi 48 horas, ¿no? Digamos que desde que llegó al Congreso y nos hizo saber más o menos cómo ve que se deba manejar el país, y bueno, el día de ayer la juramentación del señor Bellido, y luego el retraso en la juramentación del resto de miembros de su gabinete. En fin, lo que se nota aquí es una desorganización y un nivel de improvisación impresionante. Claro. Creo que nunca antes visto. Eso es lo primero que habría que decir. Hace unos días conversábamos, recuerdas, Tatiana, sobre las señales, ¿no? Bueno, si bien es cierto, todavía no hay ninguna acción en concreto, más allá de la decisión de quiénes van a conformar el gabinete que acompañará en el gobierno al señor Pedro Castillo, y de la restricción, el no acceso de prensa a las instalaciones del Gran Teatro Nacional para poder ser testigos de lo que sucedía, y solo la prensa oficial, que bueno, pues es la gente que trabaja en Televisión Nacional, en Canal 7, son señales de que el camino que se nos viene no es tan prometedor. No quiero ser pesimista con lo que voy a decir, pero son señales que nos indican
que las cosas no estarían marchando, no están marchando por buen camino. El señor Bellido, hablemos del señor Guido Bellido. Dentro de todo lo que has dicho, que me parece que está muy acertado, yo le sumaría lo siguiente, Tatiana. Él, como investigado, como bien lo señalas, por apología al terrorismo, por las declaraciones lamentables que tuvo en el mes de abril pasado sobre una conocida guerrillera terrorista muerta al inicio de la década de los 80, pero muy presente para él aparentemente. Tenía ¿cuántos? 2 años en ese momento cuando ella murió, pero muy presente para él hasta el día de hoy. Lo habrían involucrado, o por estas declaraciones él ha sido él está siendo investigado por apología al terrorismo, iba a decir al periodismo, al terrorismo. Solo quiero cerrar la idea, permíteme, Tatiana. Y él no podía, como congresista que es, participar de algunas comisiones en concreto, las que tuvieran que ver con defensa del Estado, defensa nacional. ¿Okay? Él no iba a poder participar como congresista, pero como cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, como primer ministro, él tiene acceso a toda esa información y mucha más todavía, mucha más información. Entonces, esta es una tremenda incoherencia, es una sacada de vuelta a la ley, es un, creo yo, error, casi delito que no va a permitir que se mantenga, en mi opinión, mucho tiempo en el cargo. El gabinete Bellido está condenado a desaparecer más rápido de lo que nos imaginamos. Creo que así va a ser, Tatiana. Ahora, si sabemos que Guido Bellido es congresista de Perú Libre y bueno, ha sido designado como premier, ¿no? Eso sí se puede hacer. Claro, pero lo que te decía, si no se le iba a permitir por una cuestión de ley acceder a algunas comisiones o presidir específicamente comisiones como la de defensa en el Congreso, porque si es una persona cuestionada, de quien no sabemos realmente si gusta de ideologías como la senderista, como la terrorista, que nos hizo tanto daño como país no hace mucho, ¿cómo así le permitiríamos que sea la cabeza del Consejo de Ministros y como tal tener acceso irrestricto, absoluto a información muy sensible como Estado peruano? Esa es una incoherencia, es una contradicción, pero al parecer el gobierno del señor Castillo está ya plagado de incoherencias, ¿no? Habló mucho el día que estuvo en el Congreso sobre la lucha contra la corrupción, lo mencionó ayer también en esta juramentación simbólica en Ayacucho, y sin embargo está rodeado de gente cuestionada y gente sentenciada, porque el señor Cerrón, como lo conversamos también la vez pasada, es un sentenciado por corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una incoherencia total. Quisiera también acotar algo más, Tatiana. Quizás lo que vaya a decir le suene muy fuerte a algunos, pero hay que decirlo. El día de ayer, la juramentación del señor Bellido, en nada más ni nada menos que la ciudad de Ayacucho, creo que es una tremenda incongruencia. Ayacucho es la ciudad más golpeada que más por el terrorismo. Sufrió exactamente por el terrorismo, y sin embargo este señor, que es acusado de, en este momento, apología al periodismo, jura por los más de 30 millones de peruanos en esta ciudad. Eso me parece por lo menos una cachetada. A la memoria de tanta gente muerta inocente. Y algo que mencionaste, pues es cierto que el señor Guido Bellido dio una entrevista a Incavisión y él mencionó que la señora Edith Lagos es senderista, ella fue una senderista, la señora Edith Lagos era una luchadora social y defendiendo al terrorismo. Entonces, si hablamos de como cabeza del gabinete del señor Pedro Castillo, al señor Guido Bellido, mencionando y diciendo que una terrorista es una luchadora social, es lamentable. ¿Qué nos espera como país? Vamos a ver, entonces ya tenemos la mayoría de los ministros. Lo que viene ahora es que el Congreso le dé la confianza. Lo que varios especialistas están hablando, Héctor, es que al no darle la confianza de repente al Congreso, bueno, buscan de nuevo nuevos ministros
y de repente si es que el Congreso no le vuelve a dar la confianza, entonces el presidente tiene la opción de cerrar el Congreso. ¿Usted cree que esa es el objetivo que de repente tiene el señor Pedro Castillo ahí en complicidad con el señor Cerrón? Yo creo que sí. En algún momento lo pensé incluso con más fuerza que ahora mismo, pero creo que sí, es parte del estrategia. Lo está provocando, ¿no? Es un gabinete kamikaze, Tatiana. Es un gabinete que estaría condenado a desplomarse. Por todo lo que estamos comentando, que no es poca cosa, ojo, claro. No es poca cosa. Ahora bien, este Congreso nuevo, lleno de gente que no tiene experiencia de congresista antes, no creo que cometa el error de quemar tan rápidamente 2 de sus balas de plata, puesto que si no le diera la confianza al señor Bellido, al señor Castillo en esta oportunidad, estaría denegándosela, ergo sería la primera denegación de confianza en este periodo 21-26, y solo faltaría uno más para que se repita el plato y constitucionalmente se disolviera el Congreso. Entonces yo veo que esta figura, que es bastante obvia, no la veo tan probable. El Congreso, que es una fuerza de equilibrio con el Ejecutivo, tendría que pensar con cabeza muy fría qué es lo que va a hacer. Algunos otros especialistas, le sumaría a Tatiana, dicen que, probablemente Bellido se quede, pero habría que hacer pasar a uno por uno a sus ministros para ver si es que les permiten mantenerse en el cargo o no. Entonces, estaríamos hablando después de una denegación selectiva. No se la denegarían a el Bellido precisamente porque se cae como presidente del Consejo de Ministros. Si le retiras la confianza o no se la entregas, se cae todo el gabinete, ¿no? Pero si a él se la das, pero exiges hacer pasar a uno por uno, esto sería lo que el Congreso tendría pensado hacer, a uno por uno de los ministros, y dejas pasar a algunos y a otros no, digamos que bajo la figura de censura, no estaríamos frente a la denegación del gabinete, sino de algunos miembros, algunos en concreto, ¿no? Y eso creo que tendría más sentido. Todavía oficialmente no tenemos ninguna respuesta del Congreso, más allá del tuit que lanzó la señora Mari Carmen Alba ayer, dejándonos saber su incomodidad porque ya tenía más de 3 horas esperando dentro de el Teatro Nacional, el Gran Teatro Nacional, y no pasaba nada. Yo, la verdad, en algún momento pensé que no se iba a juramentar anoche. Me sorprendió que finalmente se hiciera, pero esa es otra señal del nivel de esa desorganización. Este gabinete en verdad está muy mal. Mira, un par de datos más. Solo 2 mujeres en el gabinete. 2. Una de ellas, la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, como ministra de la Mujer, y la señora Anaí Durán como ministra de Poblaciones Vulnerables, una cosa así, ¿no? Si no me equivoco. Ella viene de Juntos por el Perú. O sea, sabemos que es una activista feminista, lo cual me parece que es muy necesario, pero con su sola presencia está validando un gabinete machista, misógino, homofóbico, y eso generó bastante prosenderista. Exactamente. Y entonces Anaí Durán Guevara, que es la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue muy criticada también porque decía, ¿cómo es que si estás representando a las mujeres como ministra de la Mujer, estás avalando un gobierno tan machista? Que el señor Guido Bellido se ha pronunciado en redes sociales manchando a la mujer, calificándola de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo yo puedo ser, con qué moral yo puedo ser ministra de la Mujer, defender a las mujeres del Perú, teniendo como cabeza a un misógino como es el señor Guido Bellido? No hay, así de simple, Tatiana, no hay autoridad moral en ningún sentido para defender a la mujer, puesto que su sola presencia avala
gabinete del cual ella forma parte, liderado, teniendo a la cabeza a una persona con todos los adjetivos que acabas de mencionar o con todas las características que acabas de mencionar. Entonces eso me parece una de las más grandes incongruencias de no solamente ella, sino lamentablemente el grupo al que también representa. A pesar de que el señor Franke se retira a tiempo, y por eso es que hasta ahora no tenemos ministro de Economía, lo cual también, Tatiana, le genera una incertidumbre o genera un nivel de incertidumbre tan alto que lamentablemente lo vamos a terminar pagando todos los peruanos. Es un tremendo error que no hayan convencido a alguien con mediana capacidad de gestión y con un nombre limpio para asumir el cargo de ministro o ministra de Economía y Finanzas. Claro, ellos mencionan... O sea, lo que más se le pedía al señor Castillo es lo que menos está haciendo. Claro, no, él menciona que no tienen delitos de corrupción, que no están denunciados por corrupción, pero sí por terrorismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? De Guatemala a Guatepeor, se buscaba a alguien limpio. Se mencionaba también, y eso lo leí en el portal del Foco, que el señor Daniel Salaverry iba a ser ministro de Vivienda, pero tras enterarse de la designación del señor Guido Bellido, declinó del cargo. También se hablaba sobre la forma en la que se está llevando a cabo, ¿no? Todo, la designación de los ministros, y hay mucho que esperar sobre el voto de confianza, ¿no? Que es la mitad de los congresistas más uno para que se puedan llevar el voto de confianza del nuevo gabinete. Hay que ser bien inteligente entonces, Héctor, para poder darle el voto de confianza, sabiendo que la mayoría no está de acuerdo. Por ejemplo, el Partido Morado se ha pronunciado también diciendo que no se le dé el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. Empezando por Guido Bellido, el señor el ministro de Relaciones Exteriores también, que tiene también anticuchos. Entonces, ¿Cuál sería de verdad? ¿Cuál sería? Porque es que eso nos preocupa mucho, no solamente nosotros como periodistas, como prensa, como libertad de expresión, lo que buscamos ciudadanos. Es que haya democracia, también como ciudadanos. ¿Qué es lo que debe de hacer el Congreso en sí? Entonces, darle el voto de confianza, como lo mencionaste, uno por uno, ver cuál es en realidad el ministro que debe de quedarse y cuál no. Eso es lo que debería hacer. ¿Hay alguna otra manera que de repente Castillo busque la manera de poder cerrar el Congreso de alguna u otra manera o no? Porque yo siento que ese es como que la designación de estos ministros es una provocación al Congreso. Lo es una provocación al Congreso y es una provocación a la ciudadanía en general. El señor Castillo sigue utilizando el término pueblo, sigue excediéndose en el uso del término y no de la mejor manera posible. Porque claro, tú puedes excederte de repente utilizándolo, pero de forma correcta. No es el caso. El señor sigue hablando del pueblo. El último tuit que ha lanzado, hasta donde sé, luego de que se reuniera con Franke, después de la juramentación, se reunieron como 2 horas en madrugada mientras dormíamos. Yo me he enterado de esto apenas me desperté. ¿De qué conversaron? No lo sé, porque Franke no ha dado declaraciones. Castillo lanzó un tuit en el que más o menos dice pues que este gabinete es del pueblo, sale del pueblo, está pensado en el pueblo y ya nos tiene cansados con el término pueblo, ¿no? ¿De qué pueblo estamos hablando, Tatiana? Yo soy peruano, tú eres peruana, vivimos en este país, trabajamos en este país, somos parte del pueblo peruano también. ¿A qué pueblo se refiere? ¿A qué pueblo se refiere? Esa es una pregunta que yo le formularía, pero sabemos que no le gusta responder preguntas de la prensa y creo que tampoco tiene mucha capacidad para enfrentarlas. Me queda claro que está presionando mucho más de lo que nos imaginamos el señor Cerrón, quien está en la sombra detrás de todo lo que está sucediendo. Y sí, es una provocación, respondiendo a tu pregunta, no solo al Congreso, sino también a la ciudadanía, al pueblo peruano, pero no a ese que él tiene por concepto que en verdad no termino de entender a quién se refiere en concreto, porque si él se está dirigiendo a gente postergada, ignorada, retrasada socialmente, lo cual me parece que debemos corregir porque nadie tiene por qué ser
tratado, y mucho menos por su propio Estado como ciudadano de segunda, de tercera o de quinta, será esa misma gente, cuando se dé cuenta de que este señor no tiene la capacidad para gestionar ni siquiera su propia casa, menos un país, la que le reclame. Será esa misma gente la que se levante y le reclame. En este momento, una parte del país no quiere ver, no quiere escuchar más allá de lo que él le estaría ofreciendo. Les está hablando al oído y les está diciendo lo que quieren escuchar. Pero no se sostiene un gobierno de solo palabras o de solo mensajes, se sostiene esencialmente de acciones. Y creo que las primeras acciones que ha desarrollado el presidente Castillo son torpes, son improvisadas, son señal muy negativa de lo que viene, teniéndolo a él en la cabeza y detrás, en la sombra, y ni tan en la sombra al señor Cerrón. Por supuesto. Hoy más que nunca el papel del Congreso tiene que estar a la altura y tiene que ser un papel muy inteligente, muy estratégico y de cara a los intereses del país en general. También me queda claro, Tatiana, que Pedro Castillo está respondiendo a los intereses de un partido, y dentro de un partido específicamente de una persona o un grupo muy, muy reducido y muy cuestionado. Eso es sumamente peligroso. Ahora, más allá, Tatiana, no me lo preguntas, pero quisiera comentarlo, más allá de que se le dé o no la confianza a este gabinete, tú sabes que existen hasta 30 días. Este gabinete tiene hasta 30 días para acercarse al Congreso, exponer las políticas que planea desarrollar, lo que piensa desarrollar, la visión de país que piensa desarrollar, y luego el Congreso decide si le da o no le da la confianza. Pero en 30 días, Tatiana, se pueden emitir una serie de decretos, se pueden tomar una serie de decisiones que podrían afectar muchísimo al país. No tener en este momento una persona liderando el Ministerio de Economía y Finanzas me parece que es lo que más factura le va a pasar al señor Castillo, porque hoy sí hablamos de incertidumbre total. Si el nombre Pedro Frankel sonaba más o menos aceptable y generaba cierta confianza en el sector económico del país, que no haya ningún nombre, que no tengamos la menor idea de quién va a ser, pero sí que no va a ser Frankel, es un nivel de incertidumbre que no le podemos permitir al señor Castillo. El señor Castillo se está olvidando de que el Perú, el pueblo peruano, no es solo son solo las personas que él ha mencionado, hay mucha más gente incluida en el pueblo peruano. Claro, y es una pena que iniciemos así, un día siendo presidente de nuestro país y pasen todas estas cosas. Héctor, de verdad ha sido un gusto hablar contigo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan un lindo día. Gracias. Es cierto, estamos en medio de una incertidumbre, en medio de una crisis económica también, y no sabemos quién va a ser nuestro futuro ministro de Economía, quién va a tener la batuta de esta área, de saber cómo mejorar nuestra economía. Miren cuánto está el dólar, todos los productos que han subido, el gas de casa, el GLP para los autos. Definitivamente estamos en una incertidumbre y esperemos que no nos vayamos al hoyo. Como le mencioné, el señor Bellido, tiene varias denuncias por apología al terrorismo. El señor Héctor Béjar también, flamante ministro de Relaciones Exteriores, pues no, recibió instrucción guerrillera en Cuba en 1962, donde conoció al Che Guevara. Fundó el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional junto a Javier Eraut ese mismo año. Vamos a ver si eso realmente es una provocación al Congreso. Esperemos que el Congreso también sea muy inteligente y trabajen en conjunto para no caer en este juego que, por supuesto, yo creo que lo está iniciando no señor Pedro Castillo, sino también el señor Cerrón. Nos vamos rápidamente a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí en Primera Visión.